Del padre José María Iraburu, de Cristo o del mundo. Primera parte. Iniciamos con la oración a San Martín de Porres. Humildísimo San Martín de Porres, tu ardiente caridad abrazó toda la creación, desde los hermanos necesitados hasta los animales del campo. Todos obedecieron la voz de tu corazón, porque el amor sabe tocar el corazón de todos. Te rogamos, enséñanos a amar, libera nuestro corazón de los egoísmos y los miedos, para que se abra a Dios y a los hermanos. Haz que podamos respetar y amar la creación y a las criaturas como un don precioso del amor de Dios. Te alabamos y te invocamos, dígnate escuchar nuestras súplicas y haz que podamos, como tú, vivir contentos ahí donde Dios nos puso, sirviendo con sencillez y alegría. Enséñanos a llevar con valor nuestra cruz para alcanzar la alegría de la resurrección. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Jesús y los apóstoles. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Mateo 19, 21. Primero, la doctrina de Cristo. Ya hemos visto muy brevemente el pensamiento que sobre el mundo presente tienen algunos sistemas filosóficos o religiosos. Pues bien, ¿cuáles son las actitudes fundamentales de Cristo hacia el mundo? ¿Qué enseña Cristo sobre el mundo secular y sobre la situación en él de los cristianos? Con amor. Nuestro Señor Jesucristo entra en el mundo creación, impulsado por el amor divino trinitario, para coronar con su encarnación la obra grandiosa de la creación, juntando íntimamente en sí mismo al Creador y a las criaturas. Por Él, por el Hijo, se hizo el mundo y siendo Él el esplendor de la gloria de Dios y la imagen de su sustancia, sustenta con su poderosa palabra todas las cosas. Hebreos 1, 2, 3. Nadie, pues, como Cristo ha gozado tanto con la hermosura del mundo. Nadie como Él ha contemplado a Dios en el mundo creado y ha entendido en forma comparable que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Y en cuanto al mundo pecador, Jesús es el Salvador misericordioso, el que no viene a condenar sino a salvar. Juan 3:17. El que intenta hacerse con gran escándalo de los justos, amigo de los pecadores. Mateo 11:19. Comiendo y tratando con ellos, Él es el que ama y salva a la mujer adúltera, cuando todos pretendían apedrearla. Juan 8:2-11. Ninguno de los hombres ha tenido la benignidad de Jesús hacia los pecadores. Nadie ha tenido la facilidad de Cristo para captar lo que hay de bueno en los hombres, en las personas, en los pueblos y culturas. Él, porque es la causa de todo bien, va hasta el mínimo bien, hasta el que no pasa de intención ineficaz, hasta el bien escondido en el mal, por ignorancia inculpable. Nadie ha tenido hacia el mundo pecador un amor tan eficaz, tan sin límites, haciéndose él mismo pecado. 2 Corintios 5:21. Para quitar finalmente el pecado del mundo. Con amor y con horror. El horror de Cristo hacia el pecado del mundo no es apenas concebible para nuestra mente. Solo podemos llegar a adivinarlo contemplando a Jesucristo en Getsemaní o en la pasión del Calvario, donde el pecado del mundo le abruma y aplasta hasta hacerle sudar sangre. Ese mal del mundo que pasa en gran medida inadvertido a los hombres, pues en él han vivido sumergidos desde siempre, es para Cristo una atmósfera asfixiante y perversa, que llega a veces, cuando así lo dispone el Padre, a llenarle de pavor y angustia. Cristo ve y entiende que las autoridades, en lugar de servir a sus súbditos, los tiranizan y oprimen. Marcos 10:42. En el mismo pueblo elegido, Cristo ve la generalizada profanación del matrimonio, que ha venido a ser una caricatura de lo que el Creador desde el principio quiso que fuera. Mateo 19:3-9. Ve lo que ve en el mismo Israel como una secular adicción a la mentira, al padre de la mentira, hace casi imposible que los hombres, criaturas racionales, capten la verdad. Juan 8:43-45. Como el hombre, habiendo sido hecho a imagen de Dios,
ha endurecido su corazón en la venganza y en los castigos rigurosos, ignorando el perdón y la misericordia. Como escribas y fariseos, los hombres de la ley divina han venido a ser una raza de víboras, unos sepulcros blanqueados que ni entran ni dejan entrar por el camino de la salvación, como por la avidez económica de unos y la complicidad pasiva de otros, el templo de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones. Todo eso lo ven el pueblo elegido, y todo eso no lo ven las autoridades, ni los sacerdotes, ni tampoco los teólogos de Israel. Por lo demás, Jesucristo casi nunca expresa el dolor que padece al estar inmerso en el pecado del mundo. Una vez refiriéndose a la cruz, a su deseado bautismo final, exclama: «¿Y cómo sufro hasta que esto se cumpla plenamente?» Lucas 12:50. Pero podemos suponer ese íntimo sufrimiento al ver el dolor que a veces le causan con su torpeza espiritual sus mismos amigos más íntimos. En una ocasión le dice a Simón Pedro: «Apártate de mí, Satanás, que me escandalizas, pues no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. En otra ocasión se le acerca a Jesús un pobre hombre, padre de un epiléptico, y le pide que sane a su hijo, pues los apóstoles lo intentaron sin conseguirlo, Y el Señor responde: «Gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar?». Mateo 17:17. Y si así le hacían padecer sus amigos, gente después de todo de buena voluntad y que todo lo habían dejado para seguirle, ¿cómo le haría sufrir ver un día y otro en los que le rechazaban hombres pérfidos en la vanidad y el mal, fascinados por la criatura y olvidados del Creador, mentes abiertas a la mentira y cerradas a la verdad, personas sujetas al mundo y a su príncipe infernal, y amenazadas de perdición eterna?» Juan 8:44. Con razón dice San Zenón de Verona que el Señor habitó en un verdadero estercolero, esto es, en el cielo de este mundo, y en medio de hombres agitados como gusanos por multitud de crímenes y pasiones. Viendo una vez cómo Jerusalén le rechazaba y entendiendo cómo así la ciudad elegida repulsa la salvación y se atrae la destrucción, siente tanta pena que se echa a llorar. Lucas 19:41-44. Está claro que a Cristo no le da lo mismo que el mundo pecador le reciba o le rechace. Su amor inmenso a los pecadores le lleva a sufrir inmensamente cuando comprueba que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Con absoluta libertad. Respecto del mundo presente, no experimenta Jesucristo ninguna avidez o ansiedad, ninguna fascinación o deseo de triunfo, ningún temor al insulto, al desprecio o al fracaso. Él, precisamente en cuanto siervo del Altísimo, es perfectamente libre del mundo secular. Por eso puede ver su mentira y decirle la verdad. Por eso está a salvo del mundo y puede salvar al mundo. Las normas mentales y conductuales, tan estrictamente impuestas por el mundo sobre los hombres mundanos, no tienen sobre Cristo poder alguno, ni siquiera tienen sobre él influjo alguno las normas pseudo-religiosas de su tiempo, tampoco aquellas que los mismos varones justos tienen por más inviolables. Jesús, por ejemplo, trata con la mujer con una libertad que resulta chocante para ella misma. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? Y para los mismos discípulos se maravillaban de que hablase con una mujer a solas. Juan 4:9-27. Entiende el sábado y actúa en él de modos realmente escandalosos, lamentables e incomprensibles en ese momento para cualquier judío piadoso. Mateo 12:1-2. Profesa el celibato y la pobreza y así lo exige a los apóstoles, cuando el mundo civil y religioso ignora y desprecia esos valores. Desechando reducir la salvación de Dios solamente a los judíos, predica un universalismo católico, aunque sabe que suscitará las más terribles iras de los judíos. Lucas 4:25-30. Y dejando de lado las normas más elementales de la decencia, come y bebe con publicanos y pecadores. Lucas 5:30. No es Cristo, sin embargo, un hombre extravagante que se distancia del mundo vigente por orgullo o que muestre hacia su pueblo y concretamente hacia sus tradiciones religiosas una actitud de desarraigo o menosprecio.
Por el contrario, desde niño está educado para cumplir todo lo prescrito por la ley. Lucas 2, 23, 24, 27, 39. Hace las obligadas peregrinaciones a Jerusalén, muestra una gran veneración por el antiguo templo donde enseña todos los días. Lucas 19, 47. Paga su tributo, Mateo 17, 24, 27, y cela por su santidad, expulsando de él a los comerciantes, 21, 2. Reza los salmos, celebra la Pascua y en todo se manifiesta respetuoso con la ley mosaica, que no viene a abolir sino a perfeccionar. Por otra parte, la omnímoda libertad de Cristo respecto del mundo se afirma no solo en criterios y costumbres, sino incluso en el ritmo temporal de las actividades. Los mundanos se rigen en su acción por las ocasiones del mundo, pero Cristo actúa en referencia continua al Padre Celeste. Su hora no es, pues, la que marca el reloj del mundo y es, por así decirlo, extemporánea. Se puede ilustrar esto que digo con una escena del Evangelio en la que los parientes de Jesús, que no acaban de creer en él, le exhortan a darse a conocer al mundo, realizando abiertamente algunas de las obras que viene realizando en medios más escondidos. Jesucristo resiste esa incitación y les contesta: para mí todavía no es el momento, para vosotros en cambio cualquier momento es bueno. El mundo no tiene motivos para aborreceros a vosotros, a mí sí me aborrece, porque yo declaro que sus acciones son malas. Subid vosotros a esta fiesta, que para mí el momento no ha llegado aún. Juan 7, 1, 8. La actividad de Cristo, al depender exclusivamente del impulso del Padre en él, resulta así discrónica respecto a la marcha del mundo. Él piensa, habla, siente y actúa desde Dios, con perfecta libertad del mundo. Por eso tiene poder para transformarlo. Con toda esperanza. Cristo ve el pecado del mundo y sufre mucho con ello, pero se atreve, con una esperanza formidable, a intentar el remedio de esos males. Todo lo contrario del mundo, que no ve sus propios pecados y cuando los ve, piensa que son irremediables. Conoce el Salvador la omnipotencia de su propia gracia, la fuerza sanante de su sangre redentora, y por eso, conociendo mejor que nadie la condición malvada del siglo, se entrega entero de palabra y de obra a quitar el pecado del mundo. Veamos esto con un ejemplo muy significativo. Cristo ve que el matrimonio está en todas partes, incluso en el pueblo elegido, horriblemente falsificado por el divorcio, y que ha venido a hacerse una caricatura blasfema del plan del Creador. Ve también que a todos, judíos y gentiles, les parece normal que el vínculo conyugal pueda quebrarse, siempre y en todas partes ha sido así, y sin embargo él afirma el matrimonio indisoluble con toda energía, asegurando que esa es la voluntad de Dios y que por tanto ese es un bien posible y debido. Pero en un principio hasta sus mismos discípulos reciben esta doctrina con reticencia. De ser así, es preferible no casarse, Mateo 19, 3, 10. Y consigue Cristo él solo, con la fuerza de su verdad y de su gracia, que al paso de los siglos innumerables millones de hombres y mujeres vivan con toda paz, sin que sean unos gigantes espirituales, ese matrimonio verdadero restaurado por él y solamente por él. Cristo ve el mal del mundo pecador, se guarda libre de toda complicidad con él, y lo que es más aún, procura con eficacísima esperanza el remedio de los males del mundo. Eso que ha hecho con el matrimonio, lo ha hecho o está dispuesto a hacerlo con todos los otros males del mundo secular, por muy arraigados que estén en la mentalidad y en las costumbres de los hombres, por muy inevitables que parezcan. Y es que él y ningún otro conoce la verdadera naturaleza del hombre y la omnipotencia de la gracia divina. Realmente es Cristo y solo Él el Salvador del mundo. Perdón. El mundo malo. Sabed que el mundo me ha odiado, Juan 15, 18, dice Cristo, y añade, y me ha odiado sin motivo, 15, 25. El mundo no siempre odia las consecuencias éticas y sociales del cristianismo y en ocasiones, reconociéndolo o no, las aprecia. El mundo odia precisamente a Cristo, la autoridad absoluta del Señor, la gracia de Cristo, la salvación del hombre como don de Dios. O lo que viene a ser lo mismo, el mundo odia a Cristo porque siendo hombre se hace Dios. Juan 10:33. Eso es lo que aborrece en Cristo.
En efecto, el mundo se muestra como enemigo implacable del Salvador y a los 3 años de su vida pública no lo asimila en forma alguna y termina por vomitarlo en la cruz con repugnancia. En realidad el mundo odia a Cristo y a su palabra porque el Salvador da testimonio contra él de que sus obras son malas. Le odia porque no se sujeta, sino que escapa a su dominio. Yo no soy del mundo. Y por esas mismas razones odia también a los cristianos. Por esto el mundo os aborrece. 15:19, 15:18, 20. Según eso, los cristianos habremos de aceptar siempre la persecución del mundo sin desconcierto alguno, más bien como un signo inequívoco de que Cristo permanece en nosotros y como algo ya anunciado por Él, es decir, como algo inherente a nuestra condición de discípulos suyos. Más aún, habremos de recibir la persecución del mundo como la más alta de las bienaventuranzas. Mateo 5, 10, 12. Y si el mundo se nos muestra favorable, habremos de considerar el dato con una gran sospecha. O es falsa esa benevolencia, o es que nos hemos hecho cómplices del mundo, traicionando el Evangelio. Por lo demás, Cristo y los cristianos sabemos bien que, tras el odio del mundo, está el demonio, el príncipe de este mundo, vencido por el Salvador, Juan 12:31. El padre de la mentira, el poder de las tinieblas, desenmascarado y espantado por aquel que es la luz del mundo. Juan 1:9-9:5. El último evangelio enfrenta continuamente a Cristo con Satanás, el diablo, el maligno, al que San Juan da también un cuarto nombre, el príncipe de este mundo. Por él quiere expresar que el mundo entero está puesto bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19, Hechos de los Apóstoles 13:1-8. El mundo efímero. Nadie, hemos visto, ha sentido hacia la creación visible y hacia el mundo pecador un amor tan grande y eficaz como el de Cristo, pero nadie como Él tampoco ha sido tan consciente de la relatividad efímera de los bienes del mundo que están intrínsecamente ordenados hacia los bienes eternos. Todas las realidades intramundanas, en efecto, habrán de ser siempre tomadas o rechazadas en función de las realidades futuras escatológicas, ya que ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. No olvidemos, pues, que este mundo es pasando y que pasa rápidamente. Por eso el Señor reprocha al hombre mundanizado: insensato, esta misma noche te pedirán el alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Lucas 12:20-21. El mundo valioso. Entiéndase bien aquí que Cristo, al hablar de la vanidad del mundo y de su condición efímera, en modo alguno trata de quitar valor a lo mundano. Muy al contrario, Él ensalza y eleva a lo mundano nada menos que a la condición de medio para un fin eterno y celestial, lo que realza inmensamente su valor y dignidad. En este sentido, nadie como Cristo conoce el valor de las realidades temporales y nadie se ha atrevido a intentar su perfeccionamiento con mayores esperanzas. Jesucristo, en efecto, no se resigna a dejar este mundo en su condición miserable e indigna, no lo da por perdido ni lo considera irremediable. Él quiere hacer con la Iglesia un mundo mejor, un mundo digno de Dios, transfigurado con la belleza y santidad del Rey. Él tiene medios y fuerzas sobrehumanas para conseguirlo. Y por eso el Salvador envía a los cristianos al mundo como sal de la tierra, como luz del mundo, Mateo 7, 13, 15, con una misión altísima, llena de amor y de inmensa esperanza. Con ellos va a seguir Él obrando su salvación en la humanidad. Como el matrimonio y la familia, Él va a salvar con los cristianos la cultura y las leyes, el pensamiento y el arte, la economía y la política, todo lo que es humano. Los cristianos harán, lo dice el Señor, las obras que yo hago y aún mayores, porque yo voy al Padre, y desde el Padre les asistiré siempre con el Espíritu Santo. Juan 14, 12, 16. Alertas vigilantes en el mundo. Pero en conformidad con todo lo que hemos recordado, Cristo envía a los cristianos al mundo encareciéndoles que tengan en el mundo muchísimo cuidado, que se mantengan orantes y vigilantes para no caer en la tentación. Mateo 26:41. Es decir, para no ceder ante la fascinación de lo efímero y para no sucumbir ante la persecución del mundo. No podrían entonces dar cumplimiento a su altísima misión y ellos mismos se perderían con los mundanos.
La fascinación del mundo secular no dice de suyo relación al pecado del mundo, sino más bien a la fragilidad de la carne que, por el pecado, debilita en el hombre su tendencia a la vida eterna y hace morbosa su adicción a los bienes visibles. Aunque también es cierto que lo secular, cuando se hace mundo pecador o enemigo, contrapuesto al reino, tiende de suyo a desviar de Dios el corazón del hombre. En este sentido, Cristo avisa a los cristianos que para que la semilla del reino sembrada en sus corazones no se vea sofocada por las espinas del mundo secular, es decir, por las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres de la vida. Mateo 13:22, Marcos 4:19, Lucas 8:14. Es cierto que ni el matrimonio ni la posesión de bueyes o de tierras impiden acudir a la invitación del reino, pero también es cierto que acuden más fácilmente al convite del Señor los pobres, que nada de eso tienen, los pobres, tullidos, ciegos y cojos, que no se ven retenidos por aquello de lo que carecen. Lucas 14, 15, 21. Y aquí se sitúa la peligrosidad de las riquezas. Por eso dice el Señor, ay de los ricos, 6:24, pues conoce que fácilmente se apegan a sus riquezas temporales y vienen a faltar así al eterno y a ese prójimo temporal necesitado, que quizás tienen a su misma puerta. El rico, penando en el otro mundo, habrá de recordar, cuando no tenga ya remedio, que en éste recibió los bienes, en tanto que el pobre Lázaro en este mundo sufrió los males y en el otro goza para siempre. De hecho, que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, Marcos 10:23. Para los que las tienen, efectivamente, es difícil, pero es imposible para los que en ellas ponen su corazón, ya que no es posible servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24, 6:19, 21. La persecución del mundo pecador es el otro modo fundamental de tentación para los cristianos. Y pervirtiéndola con toda certeza, Cristo envía a sus discípulos al mundo como ovejas en medio de lobos. Por tanto, les dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, guardaos de los hombres. Mateo 10, 16, 17. Ya vemos, pues, con todo esto, que sea por la atracción fascinante o por la persecución continua, la peligrosidad del mundo es un dato cierto de la fe, y de ahí vendrá, como enseguida comprobaremos, que Cristo conceda a sus discípulos dos vocaciones fundamentales. Uno a uno les llamará a vivir en el mundo, pero con toda vigilancia y alerta espiritual, y dos a otros los llamará a dejar el mundo con una ruptura más o menos marcada respecto de las formas de vida secular. Unos y otros en formas diversas están destinados a transformar y salvar el mundo con el poder de Cristo. Cristo llama a todos a la perfección. Conociendo Cristo también la debilidad de la carne, el poder del demonio y el influjo tan grande negativo del mundo, ¿se atreverá a llamar a todos los cristianos a la perfección, también a aquellos que viven en el mundo y no lo dejan como hacen los religiosos? Cristo llama a todos los cristianos a la perfección, es decir, a la santidad, sin duda alguna, sea cual sea su estado de vida, prolongando el mandato antiguo, sed santos porque yo soy santo. Cristo dice a todos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5:48. Y la palabra de Cristo es eficaz, hace posible lo que manda. Lo que el Salvador dice por su palabra es anuncio de lo que quiere y puede obrar en los hombres por su gracia. Si Él dice, sed perfectos, es que Él puede hacer que lo sean todos los que se abran a su gracia. Aristóteles decía, y con él Santo Tomás, que todo y perfecto son iguales. Perfecta, perfecta, es una criatura hecha del todo, una criatura cuyas posibilidades se ven plenamente realizadas. Pues bien, podemos asegurarnos de esta voluntad de Cristo de santificar plenamente a todos los cristianos, considerando cómo en su Evangelio presenta en formas totales los dos aspectos básicos de la conversión cristiana, la muerte al hombre viejo y el nacimiento al hombre nuevo. Abnegación, cruz, morir. Las más altas exhortaciones ascéticas de Cristo van dirigidas muchas veces a todos, no a un grupo selecto de ascetas. Cristo decía a todos, el que quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
porque quien quiere salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mi causa la salvará. Lucas 9, 23, 24, Mateo 16, 24, 25, Marcos 8, 34, 35. Todos, pues, somos llamados a una abnegación total. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Caridad, resurrección, renacer. La misma formulación de la ley suprema de Cristo, amar al Señor con todo el corazón, Deuteronomio 6:5, Lucas 10:27, y al prójimo como Él nos ama, está indicando una exigencia de totalidad, es decir, una tendencia a la perfección. En efecto, todos los cristianos somos eficazmente llamados por Cristo a esa totalidad de un amor perfecto que sea imagen del amor divino. Perfección de la vida ofrecida por Cristo. La universalidad de esta llamada a la perfección podemos comprobarla también en forma más gráfica y descriptiva, considerando la vida perfecta que Cristo ofrece a todos sus discípulos. Nada menos que estos son los mandatos y consejos que el Señor les da. Oración. Los cristianos como pueblo sacerdotal son hombres orantes que acostumbran dedicar una parte de cada día inmediatamente a Dios en la oración. Mateo 6, 5, 15. Dándole gracias sin cesar. Lucas 18, 1. Leen o escuchan con frecuencia la palabra divina y otros libros religiosos y son asiduos a la fracción del pan eucarístico. Hechos de los Apóstoles 2:42. Ayuno. Con frecuencia ayunan de alimentos o de otros bienes terrenales, Mateo 6, 16, 18, queriendo así guardar libre el espíritu y expiar por los pecados. Limosna. Esta restricción austera del consumo de mundo les hace más capaces para dar limosna, comunicando sus bienes con facilidad, Lucas 6:38, dan al que les pide y no reclaman los préstamos que realizan. Mateo 5:42, 6:23, Lucas 6:35, 12:33. Pobreza y riqueza. No hay pobres entre ellos, cosa increíble entre mundanos. Los cristianos también en esto diferentes y mejores que los mundanos, honran a los pobres, y si hacen un banquete los invitan con preferencia. Lucas 14, 12, 24, Santiago 2, 1, 9. Y es que consideran la pobreza una bienaventuranza, Lucas 6, 20, al mismo tiempo que se guardan con gran cuidado del peligro de las riquezas. Mateo 6, 19, 21, Lucas 6, 24. Sabiendo que es imposible servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas, Mateo 6, 24. Muchos de ellos lo dan todo y siguen al Señor en la pobreza. Mateo 19, 16, 23. Caridad. En el mundo los cristianos son reconocidos sobre todo por la caridad con que se aman, Juan 13, 35, hasta el punto que de ellos puede decirse que tienen un corazón y un alma sola, Hechos 4, 32. Como forma de este amor practican entre esposos, entre padres e hijos o entre amigos la corrección fraterna, Mateo 18, 15, 17, Lucas 17, 3, y la caridad de Cristo que les anima continuamente por el Espíritu Santo, obra en ellos cosas que apenas serían creíbles a sus enemigos. Que serían creíbles si no las viéramos verdaderamente realizadas. Por ejemplo, aman a sus enemigos, no procuran su mal, ni hablan mal de ellos. Mateo 5, 43, 48, Romanos 12, 20. En esto y en todo no resisten al mal, sino que lo vencen, con la abundancia del bien. Mateo 5, 38, 41. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Imitando a Jesús, que pudo defenderse de la cruz y no lo hizo. Isaías 53, 7. Mateo 26, 54, 53, 54. Juan 10, 17. 18, 5, 11. Ellos también, al menos siempre que no perjudiquen al bien común, se dejan despojar. Primera de Pedro 2, 20, 22. Primera de Corintios 6, 7. Por otra parte, su lenguaje es sencillo, no son charlatanes y evitan las palabras ociosas. Mateo 12, 36, 5, 33, 37. Son, en fin, tan castos que no solo evitan las acciones obscenas, sino que se guardan también de malos deseos y miradas. Mateo 5, 28. Todo esto da a los cristianos un estilo de vida muy distinto de la vida mundana, más sapiencial, alegre y religioso. Por eso tiene sentido preguntar siquiera si estos hombres nuevos estén dentro o fuera del mundo,
¿Tienden eficazmente hacia la perfección evangélica? Por supuesto que sí. Todos los que andan por el camino de Cristo, sea cual sea su condición o estado, llegan a la perfecta santidad. Los cristianos, pues, han de ser santos en el mundo o dejando el mundo, según su vocación. Santidad en el mundo. El Padre Celestial introdujo a su primogénito en el mundo, Hebreos 1:6. Y Jesucristo, orando por sus discípulos, le dice al Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malo. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos. Juan 17:15, 16, 18. Los cristianos, pues, que han dejado el mundo, están en él porque a él les ha enviado Cristo. ¿Cómo no verán, pues, su estado de vida secular como un camino de perfección? Para entender bien cómo Cristo concibe la santidad de los cristianos que se mantienen en el mundo, conviene recordar algunos rasgos importantes de su doctrina sobre la perfección. La perfección cristiana es ante todo interior. En efecto, el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Es pues algo fundamentalmente interior, que puede consiguientemente vivirse dentro o fuera del mundo secular. No está tanto en abstenerse de comidas y bebidas, Mateo 11, 18 y 19, ni en separarse de publicanos y pecadores, Mateo 9, 10, 13, Marcos 2, 15, 17, Lucas 5, 29, 32, sino en vivir de la fe y la caridad. Así, por ejemplo, cuando los judíos le preguntan a Jesús: ¿qué haremos para hacer obras de Dios?, respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado, Juan 6, 28, 29. Esa es la obra que Dios más quiere de nosotros. Y con la fe, la obra de Dios es amar con todo el corazón al Señor y al prójimo. Pero todo eso fundamentalmente es algo interior, que de suyo puede realizarse en cualquier estado de vida honesto. Es posible tener como si no se tuviera. Si el mundo es tan peligroso para el espíritu como Cristo dice, ¿cómo podrán los cristianos mantenerse en el mundo viviendo según el espíritu divino? Esto sin duda es humanamente imposible, pero Cristo lo hace admirablemente posible por su espíritu. En efecto, lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Lucas 18, 27. Quiere Cristo asistir con su gracia a los cristianos seculares para que disfruten del mundo como si no lo disfrutaran. 1 Corintios 7:31. Es decir, guardando libre el corazón para el amor de Dios y al prójimo. Ellos son precisamente los que más disfrutan de la creación visible. Es el milagro de la santidad de los cristianos en el mundo. Austeridad y renuncias. Es posible, en efecto, tener como si no se tuviera. Pero este milagro se realiza siguiendo las enseñanzas de Cristo, según las cuales los cristianos evitan con todo empeño un consumo excesivo del mundo, una avidez ilimitada de sus posesiones, diversiones y placeres, y huyen al mismo tiempo de toda ocasión innecesaria de pecado. Ellos, siempre que sea preciso, están dispuestos a renunciar a las añadiduras que sea con tal de buscar el reino de Dios y su santidad, y esto aunque suponga pérdidas económicas, profesionales, afectivas o del orden que sea, es decir, cualquier renuncia a valores seculares, eventualmente exigida por la adquisición de la vida eterna, han de hacerla los cristianos sin vacilar un momento, pues por la fe saben bien que vale más entrar en el cielo tuerto, manco o cojo, que ir al infierno entero. Mateo 5, 29, 30, 18, 8, 9. Perdón. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre y su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza, y no aprecian sino las cosas de la tierra. Filipenses 3, 18 y 19. Para estos la perfección es desde luego imposible, pero no por estar inmersos en el mundo, sino por hacerse amigos del pecado del mundo, convirtiéndose por tanto en enemigos de Cristo. Santidad renunciando al mundo. La santidad es primariamente gracia de Cristo y por tanto solo secundariamente podrá influir en la perfección evangélica la circunstancia de vida del cristiano, pues en cualquier estado de vida honesto puede recibir esa gracia. Ahora bien, la gracia de Cristo quiere obrar en el hombre suscitando en él una cooperación libre, y esta, según enseña el mismo Cristo, se produce más fácil y seguramente en aquellos que, por la gracia de Dios, o bien se ven involuntariamente marginados del mundo por su pobreza, o bien renuncian al mundo por propia iniciativa, apartándose de todo el cúmulo de sus condicionamientos negativos.
marginados del mundo. Bienaventurados los pobres, Lucas 6:20. Enseña a Cristo que a los pobres y pequeños se revela el Evangelio Salvador con especial claridad, Mateo 11:25, Lucas 10:21, y que Él ha venido ante todo para evangelizarles a ellos, 4:18. Los pobres, privados del mundo por su pobreza, acuden más fácilmente al convite evangélico, Lucas 14:15, 24. Renunciantes al mundo. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. Mateo 19:21, Marcos 10:21, Lucas 18:22. Cristo, en efecto, enseña que por la renuncia a los bienes materiales se alcanza un estado de vida más favorable para la perfección espiritual. La santidad, sin duda, sigue siendo gracia siempre. Ahora bien, Él da a quienes elige la gracia de dejarlo todo para seguirle más libre y perfectamente. Mateo 19:2. Esta situación especialmente idónea, ese es el don que Cristo da, por ejemplo, a sus íntimos amigos, los apóstoles, los cuales, para mejor seguirle, dejaron todo lo que tenían o todo lo que hubieran podido tener, casa, mujer, hermanos, padres o hijos. Lucas 18:29. Dejar el mundo por don de Cristo constituye, pues, una situación especialmente favorable para alcanzar la perfección de la caridad. Esa es la situación de quienes han recibido la mejor parte y nadie debe perturbarles. Y si alguno lo intenta, el Señor le dirá: Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Lucas 10, 41, 42. Disciplina eclesial. Que Cristo con toda certeza llama a perfección a todos los cristianos se manifiesta también en lo que dispone acerca de la excomunión. En efecto, Cristo, la Santa Vid, avisa: todo sarmiento que en mí no lleve fruto, el Padre lo cortará, y todo el que dé fruto lo podará para que dé más fruto. Juan 15:2. El cristiano incorregible que se obstina en vivir en formas inconciliables con el Espíritu de Cristo, en determinadas condiciones debe ser apartado de la comunión de los santos, sea para ti como gentil o publicano. Mateo 18, 15 y 17. Solo así conocerá la gravedad de su situación y, convirtiéndose, podrá ser salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, 5. Segundo, la doctrina de los apóstoles. En los apóstoles evidentemente no vamos a encontrar sino una prolongación fiel de la doctrina de Cristo, pero nos hará bien escuchar concretamente sus enseñanzas, en las que podremos apreciar nuevos matices y desarrollos. Por varias razones no incluyo aquí, sino en la séptima parte, la doctrina sobre el mundo que da San Juan en el Apocalipsis. En este libro sagrado hallamos sin duda la más alta visión de la relación iglesia-mundo. El mundo creación. El mismo mundo creación, aun conservando admirablemente rasgos de su original belleza, a los ojos del apóstol queda envilecido por el pecado del mundo, y se oscurece en él ese resplandor o ese esplendor de gloria que tiene como obra del Creador. Por eso, justamente, toda la creación espera con ansia la revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza, porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Romanos 8, 19, 22. El mundo efímero. El mundo pasa y también sus codicias, 1 de Juan 2:17. El tiempo es corto y para la apariencia de este mundo. Y pasa, la apariencia de este mundo, 1 de Corintios 7, 29, 31. Es necesario, pues, pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:2, y mantener en aquellas la mirada del alma, 2 de Corintios 4:18. Estas actitudes espirituales fueron tan poderosamente inculcadas por los apóstoles que en algunos ambientes cristianos se produjeron errores por un exceso de escatologismo que los mismos apóstoles hubieron de moderar. Concretamente, San Pablo denuncia que entre los de Tesalónica algunos hermanos andan difundiendo la convicción de que el día del Señor es inminente y que, ateniéndose a esto, viven algunos entre vosotros en la ociosidad sin hacer nada. Segunda de Tesalonicenses 2:2, 3:11.
El mundo pecador. La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, Gálatas 3:22. Por eso todo el mundo ha de reconocerse culpable ante Dios, Romanos 3:19. Pues todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no viene del Padre, sino que procede del mundo. Primera de Juan 2:16. Y precisamente porque el mundo está bajo el dominio del pecado, Gálatas 3:22, Primera de Corintios 2:6, Segunda de Corintios 4:4, por eso todo él está bajo el poder del maligno, Primera de Juan 5:19. Así las cosas, los que aman el mundo y asimilan sus pensamientos y sus costumbres, se colocan más o menos, lo sepan o no, bajo el influjo del padre de la mentira, y por eso el Evangelio les queda encubierto, siendo así mismo tan claro y sencilla. Sin embargo, resulta ininteligible para aquellos cuya inteligencia cegó el Dios de este mundo, a fin de que no brille en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Llamada general a la perfección. Los apóstoles llaman a todos a la perfección evangélica. Ellos saben que los cristianos están rodeados por el pecado del mundo, pero saben también que todos ellos han recibido una soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14, y que la voluntad de Dios es que sean santos, 1 de Tesalonicenses 4:3, 1 de Corintios 1:2, Efesios 1:4. Dios, en efecto, ha llamado a los elegidos con una vocación santa y celestial. Segunda de Timoteo 1:9, Hebreos 3:1. Y les ha destinado a configurarse a Cristo, Romanos 8:29. Y frente a la omnipotencia de esta voluntad de la misericordia divina, nada son las resistencias que el mundo pueda ofrecer. Partiendo de ese firme convencimiento, las normas y exhortaciones apostólicas son tales que trazan una verdadera vía perfectionis para todos los fieles. Como antes lo hemos visto en Cristo, podemos ahora comprobarlo en los apóstoles con unas pocas referencias. Los discípulos de Cristo han de orientar toda su vida para glorificar a Dios, 1 Corintios 10:31, conscientes de que son un pueblo sacerdotal destinado a proclamar el poder del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Ahora bien, para eso deben leer frecuentemente las Escrituras, Colosenses 3:16, 1 Timoteo 4:6, y deben orar sin cesar continuamente, Romanos 1:9 y subsiguientes, 12:12, 1 Corintios 1:4, Efesios 1:16, etc. De este modo, no son deudores de la carne y del mundo para vivir según sus inclinaciones, sino según el Espíritu Divino, cuyas tendencias son otras. Por tanto, no hagáis lo que queréis. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. Gálatas 4:16-25. Han de ver los cristianos en el afán de riquezas el origen de todos los males, 1 Timoteo 6:8-10, y deben manifestar su desprendimiento de los bienes terrenos, no defendiéndose en pleitos y prefiriendo dejarse despojar, para imitar así a Cristo paciente, 1 Pedro 2:20-22, 1 Corintios 6:1-7, dando a los necesitados generosamente para que no haya pobres en la comunidad, 2 Corintios 8:9, Hechos 4:32-33, huyendo de todo lujo y vanidad en los vestidos y adornos personales, 2:9, 1 Pedro 3:3-6, así como todo exceso en comidas o gastos, 1 Timoteo 6:8, comunicando los bienes materiales con quienes comparten unos mismos bienes espirituales, Romanos 15:1-3, 1 Corintios 10:33, 2 Corintios 8:13-14, Gálatas 5:13, Colosenses 3:16, 1 Tesalonicenses 5:11, y en fin, por todos o por otros medios semejantes. Los cristianos, teniendo la caridad mutua como supremo vínculo de la perfección, Colosenses 3:14, han de ser obedientes a los padres y a toda autoridad, también a los jefes tiránicos, 1 Pedro 2:18 y subsiguientes, Efesios 6:5-8. Más aún, han de ver a los iguales como a superiores, Filipenses 2:3, haciendo el bien a todos sin cansarse, 2 Tesalonicenses 3:3. Deben devolver siempre bien por mal a los enemigos, 1 Tesalonicenses 5:15, y los casados, si conviene, han de abstenerse periódicamente de la unión corporal para darse a la oración, 1 Corintios 7:15. Todos los fieles cristianos, por tanto, han de tender a la perfección evangélica, de modo que, dejando de ser niños y carnales, 1 Corintios 3:1-3, 13:11-12, 14:20, 1 Pedro 2:2,
se vayan transformando bajo la acción del Espíritu. 2 Corintios 3:18, Gálatas 4:19, y vengan a ser varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12-13, Hebreos 5:11-13. Santificación y desmundanización. Los apóstoles comprenden desde el principio que la formación de hombres nuevos cristianos, distintos y mejores que los hombres viejos y adámicos, requiere que aquellos se despojen del hombre viejo y de sus obras, y se revistan del nuevo, del Espíritu de Cristo. Colosenses 3:9-10. Y que esta transformación tan profunda sería imposible si los cristianos siguieran siendo mundanos, o dicho de otro modo, si continuaran viviendo en esclavitud bajo los elementos del mundo. Gálatas 4:3. Por eso, para venir a ser santos por la unción del Santo, 1 Juan 2:20, es preciso que los cristianos queden perfectamente libres del mundo en que viven, en nada sujetos a sus modos de pensar, de sentir y de vivir. En este sentido, Casabó, un buen conocedor de la teología de San Juan, hace notar que en la espiritualidad joánica a la desmundanización corresponde en términos positivos participar en la santidad de Dios, la teología moral de San Juan 228-229. Pues bien, esa santificación que desmundaniza ha de ser realizada por los discípulos de Cristo según la vocación que reciban, o bien viviendo en el mundo, o bien renunciando al mundo. 1. Santidad en el mundo. Cristo ha vencido al mundo, Juan 16:33, y ha dado a los cristianos poder espiritual para que ellos también puedan vencer al mundo por la fe, 1 Juan 5:4. Todos los cristianos, pues, sea cual fuere su vocación y estado, ya desde el bautismo han sido arrancados de este perverso mundo presente, Gálatas 1:4, es decir, han sido hechos participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que por la concupiscencia existe en el mundo, 2 de Pedro 1:4. Todos, por tanto, pueden afirmar con alegría: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, 1 Corintios 2:12. En efecto, liberado por Cristo juntamente de los tres enemigos, Efesios 2:1-3, bajo cuyo influjo vivía, ahora el cristiano queda libre del mundo pecador y le ama con toda sinceridad. Por eso entra en él como luz, como sal y como fermento, intentando salvarlo con la gracia de Cristo. Pero en modo alguno se hace cómplice del mundo, por oportunismo ventajista, o peor aún, por una secreta fascinación admirativa, pues en tal caso no tiene en sí el amor del Padre, 1 Juan 2:15-16. Más aún, se hace enemigo de Dios, Santiago 4:4. Los cristianos, pues, no hemos de imitar al mundo presente, admirándolo y aprobándolo, ni siquiera en sus planteamientos generales, es decir, no hemos de dar nuestro consentimiento en formas explícitas o tácitas a sus dogmas y orientaciones. Por el contrario, los apóstoles nos dicen: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de la mente, es decir, según la metanoia radical de la fe, procurando conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Vivid, nos dicen, como extranjeros y peregrinos en este mundo, 1 de Pedro 1:7, 2:11, y buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:1 y subsiguientes. No podríamos transformar en Cristo el mundo secular si, marcados por él, por sus valoraciones, tendencias y maneras, ignoráramos el modelo celestial, así en la tierra como en el cielo. De ahí se sigue, pues, que no hemos de poner los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, pues las visibles son temporales, las invisibles eternas. 2 Corintios 4:18. En efecto, el tiempo es corto y pasa la apariencia de este mundo. 1 Corintios 7:29-31. Liberados, pues, gracias a Cristo del espíritu del mundo y profundamente renovados por su espíritu, pueden los cristianos alcanzar en el mundo la perfecta santidad. En Cristo pueden los fieles ciertamente conservarse sin mancha en este mundo. Santiago 1:27. Pueden disfrutar del mundo como si no disfrutasen. 1 Corintios 7:31. Pueden, en fin, probarlo todo, quedarse con lo bueno y abstenerse hasta de la apariencia del mal. 1 de Tesalonicenses 5:21-23. 2. Santidad renunciando al mundo.
Continuando nuestra exploración de la mente de los apóstoles, podemos sin embargo preguntarles, ¿no será necesario que a ese distanciamiento espiritual del mundo se añada también una separación material? En realidad, en los escritos de los apóstoles apenas se encuentran exhortaciones a salir del mundo en un sentido físico y social, y no es difícil hallar la causa. La persecución del mundo es entonces tan dura que cualquier cristiano está en situación de decir con San Pablo, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, Gálatas 6:14. Todavía, pues, no es aconsejada en la Iglesia la separación física del mundo como camino de perfección, y la separación se plantea, y en términos bien claros, en términos de distanciamiento espiritual. En todo caso, como enseguida hemos de ver detenidamente, la virginidad y la pobreza voluntaria establecen ya en el tiempo de los apóstoles un modo cierto de separación habitual del mundo como ascesis más favorable a la perfección. Y otro modo de separación ha de darse también respecto de los cristianos infieles. No separación material, cada uno debe perseverar ante Dios en la condición que por él fue llamado. 1 Corintios 7:24. No es preciso pues salirse del mundo, y aquellos que condenan el matrimonio, las posesiones o ciertos alimentos impuros están completamente errados, pues todo es ciertamente puro. Romanos 14:20. Toda criatura de Dios es buena, y nada hay reprobable tomado como acción de gracias, pues con la palabra de Dios y la oración queda santificado. 1 Timoteo 4:4-5. Distanciamiento espiritual. No os unáis en yunta desigual con los infieles, ¿qué tiene que ver la rectitud con la maldad? ¿Puede unirse la luz con las tinieblas? ¿Pueden estar de acuerdo Cristo con el diablo? ¿Irán a medias el fiel y el infiel? ¿Son compatibles el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios vivo, según Dios dijo. Salid de en medio de esa gente, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y yo os acogeré. Isaías 52:11, 2 Corintios 6:14-17. Os digo pues y os exhorto en el Señor a que no viváis ya como viven los gentiles en la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la ceguera de su corazón. Embrutecidos se entregaron a la lascivia, derramándose ávidamente en todo género de impureza. ¿No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo? Dejando pues vuestra antigua conducta, despojados del hombre viejo, viciado por la corrupción del error, renovados en vuestro espíritu y vestidos del hombre nuevo, creados según Dios en justicia y santidad verdaderas. Efesios 4:17-24. Separación de los malos cristianos. Esta sí es urgida por los apóstoles. Así San Pablo os escribí en carta que no os mezclarais con los fornicarios, no, ciertamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque para eso tendríais que saliros de este mundo. Lo que ahora os escribo más claramente es que no os mezcléis con ninguno que, llevando el nombre de hermano, es decir, de cristiano, sea fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón. Con estos ni comer. 1 Corintios 5:9-11. La prohibición es solemne. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo os mandamos apartaros de todo hermano, que vive desordenadamente y que no sigue las enseñanzas que de nosotros habéis recibido. Segunda de Tesalonicenses 3:6. En todo caso, cuando en la práctica se hacen necesarios algunos eventuales distanciamientos del mundo, en ciertos usos y profesiones, lugares, actividades y costumbres, inconciliables con el Espíritu de Cristo, llega entonces la hora de recordar que estamos muertos a la carne, al demonio y también al mundo, y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste glorioso en este mundo, entonces los cristianos nos manifestaremos gloriosos con Él. Colosenses 3:3. Primera de Juan 3:1-2. Entre tanto nos exhortan los apóstoles: guardaos, irreprensibles y puros, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y depravada, en la cual aparecéis como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de vida. Filipenses 2:15-16. Disciplina eclesial. Los apóstoles aplican la excomunión en la disciplina eclesial primitiva, como ya hemos visto en algunos de los textos citados, Romanos 17, 1 Corintios 5, 5-11. Es verdad que ellos han recibido su autoridad más para edificar que para destruir, 2 Corintios 18, pero también están prontos a castigar toda desobediencia y a reduciros a perfecta obediencia.
10.3.6. Los estudios sobre la excomunión en la Iglesia antigua muestran a esta como práctica eclesial relativamente frecuente, lo que nos indica que en los inicios del cristianismo era todavía posible hacer algo que, si no iba seguido de arrepentimiento público, implicara la expulsión social de la Iglesia. Perdón. Dos vocaciones, pastores y laicos. La Iglesia no tiene una forma de ser intrínsecamente necesaria, sino aquella que Cristo quiso darle libremente por su propia voluntad. Y en el Evangelio consta esta voluntad que se explica más en los hechos, en las cartas apostólicas y en general en la historia de la Iglesia. La vocación pastoral aparece claramente configurada en el Evangelio y se presenta como un camino especialmente favorable para la perfección. Los apóstoles, en efecto, son elegidos, llamados y consagrados por Cristo para entrar a vivir con Él como íntimos compañeros y asiduos colaboradores. Marcos 3:13-14. Dejándolo todo, han de dedicarse a predicar el reino en todas partes, reuniendo así un pueblo para Dios. Mateo 28:18-20. En torno a Cristo, sus elegidos y llamados inician un género de vida apostólica que será matriz en la Iglesia de todo estado de perfección. Por otra parte, el ministerio pastoral aparece desde el principio sellado con forma sacramental por la imposición de manos. 1 de Timoteo 3:9, 4:14, 6:20, 2 de Timoteo 1:14, Tito 1:7-9. Quienes desempeñan este ministerio deben vivir con especial santidad y dedicación al Señor y a las cosas de Dios. San Pablo se extiende sobre esto en sus cartas pastorales.